Decimos un poco sobre las relaciones entre la comunidad menonita y la comunidad tarahumara hoy en día. Hoy en día estamos en transición, yo creo. Pero yo creo la mayor parte sigue como antes. A los tarahumaras todo... no sé qué tan diferente ve nuestra comunidad a los mestizos que los tarahumaras. Yo creo para ellos... Como yo lo percibo es... Al mexicano lo vemos ya, o sea, lo vemos más educado, más desarrollado, pero lo seguimos viendo como malo. Ese es el pueblo malo. A los tarahumaras los vemos más así ignorantes, por su... no se desarrollan tanto. Están más... todavía están más... ¿cómo se dice? No están tan desarrollados, son más primitivos. Y yo no sé cómo los vemos, pero al tarahumara yo creo muchas veces es algo abusado. Les pagan menos, aunque quisiera tener mucho cuidado al decir eso. Yo sé que pasa, yo creo, aunque tampoco sé cómo exactamente mirarlo. Si es una cultura menos desarrollada y si vienen ellos y les pagas un precio alto, tú ves que los tarahumaras no están acostumbrados al dinero y no saben cuidarlo. Ellos gastan cada peso que les das, se lo gastan. Entonces realmente tampoco tiene caso pagarles mucho. La necesidad entre ellos es más bien enseñarles primero qué es dinero y qué es lo que hacen con él. Muchos tarahumaras se pierden llegando de la sierra aquí. Los tarahumaras allá en la sierra, como dije antes, hay violencia y hay diferentes cosas. Pero en general también tienen sus tradiciones, tienen ahí sus líderes, tienen ahí o sea, ellos saben, entre su comunidad, ellos saben quién es el líder de su comunidad. Y también ellos le temen. Si alguien ahí va y abusa de una joven, tiene castigo por parte de la comunidad, lo castigan. Y ellos le temen. Y ellos desde chiquitos desde niños son criados de que tú te casas con una mujer y para eso eres. No puedes tener dos mujeres y nunca deberías dejar la primera que tienes. Así son criados. Esta información todo me la he estado... me doy cuenta porque el director de la escuela es tarahumara y tengo una relación muy íntima con él. Y nos platicamos mucho. Pero me sorprendió escuchar todo eso, de que ellos, entre ellos, sí temen a las reglas que tienen entre ellos, que no son reglas de gobierno ni nada, son simplemente es su tradición, es su forma de creer, su forma de vivir. Y cuando ellos llegan a Cuauhtémoc, llegan a la ciudad, cualquier ciudad, no tiene que ser exactamente Cuauhtémoc, pero llegan a la ciudad y ven la otra vida, muchos se pierden. Muchos pierden el respeto a sus reglas, a lo que les fue enseñado. A ellos les es enseñado estrictamente a no robar ni nada. Y lamentablemente lo ves. Si contratas indígenas, tarahumaras, no te preocupes, no te van a robar nada. Lo cual entre los mestizos a veces es diferente. O sea, sin ofenderlos, pero así. Y bueno, yo tengo también, por parte de la iglesia, tengo un amigo mestizo que viene aquí a la iglesia que es muy... también una relación bastante íntima con él tengo. Y también es cristiano él. Y él mismo lo admite. Dice, no se ofende. Nosotros hablamos de eso y él mismo dice, no, sí. Nosotros los mestizos nos robamos entre los vecinos. Más bien, hasta ellos mismos admiten que se sienten mal si dejan de pasar una oportunidad de robar. Está feo, está muy mal, pero él mismo lo dice. Así somos. Y así es interesante ver a los tarahumaras que se pierden cuando llegan aquí, especialmente cuando tienen dinero.
Ellos ganan su dinero, allá en la sierra nunca lo tienen. Yo no sé si ustedes conocen, ven lo que pasa cuando un menonita va a Canadá, de los más tradicionales. Van a Canadá a trabajar, ahí ganan sus... ¿Qué será? Yo he vivido 6 meses en Canadá una vez. Ahí ganas más dinero. Y cuando un menonita muy tradicional, que aquí sería muy tímido porque es muy tradicional y se retracta de todo, va a Canadá, aprende inglés, gana un poquito más de dinero, regresa, no lo reconoces. Viste diferente, se cree que ya es mejor él, que ya puede hablar inglés, ya casi no habla alemán aquí porque actúa como que se le olvidó y no sé cómo, porque así pasa. El amigo del director me ha platicado que es lo mismo lo que pasa con los tarahumaras. Los tarahumaras vienen de la sierra aquí y aquí ganan un salario todos los días, lo cual no lo hacen allá. Aprenden español, aprenden otra vida, visten diferente y cuando aquí no se ve, pero él dice cuando regresan ellos a la sierra, igual. Sí. Otra ropa, hablan español, se creen muy y no reconocen sus propios familiares. Dicen que es la misma cosa que pasa con ellos. Sí. Por eso, nomás para comentarlo, yo no quiero culpar a nadie por pagarle menos. No digo que eso está mal, pero hay unos que lo llevan a un extremo. Les pagan lo menos posible. Eso a veces no lo veo tan bien. Pero de pagarles menos no lo condeno. Simplemente porque yo sé que no tiene caso darles mucho dinero, porque no saben cuidarlo ni saben cómo manejarlo. Pero sí hay... preguntabas por cómo es la relación hoy. En general, yo creo en muchos casos sigue igual, aunque sí hay casos donde está cambiando. Sí, no somos los únicos que están trabajando con los tarahumaras. En los Cienes hay una iglesia que están trabajando con los tarahumaras. Y hay en las otras comunidades un poquito más alejadas, en Oasis y así cerca de Ojinaga, están tratando de trabajar con ellos, de enseñarles, darles educación y diferentes cosas. Yo creo, en parte, está cambiando esa manera de verlos. Y lo que más me emociona siempre ver eso es relacionarlo con la Biblia. Dice la Biblia, la verdad te librará. Y es en donde, o sea, si lo vemos, nosotros estamos tratando mal a los tarahumaras y a los mestizos porque estamos ciegos. Y la verdad te librará. En cuanto... yo solamente me he visto, yo entré aquí a trabajar y yo no digo que yo soy mejor que otros, yo solamente me di cuenta lo racista que soy. Los menonitas son muy racistas, en parte, y hablando generalmente, somos racistas. Por eso vemos al mexicano como el malo y al tarahumara como el ignorante que no sabe nada. En nuestra relación hoy en día, yo creo estamos en transición. No podría decirte cuánta parte yo creo que ya está cambiando su opinión, su idea de mirar, pero sí es parte, como te dije. Ya hay más proyectos y yo creo que es muy bonito. Sí. Yo quisiera ser y me considero un mediador que todavía necesita aprender mucho. O sea, todavía necesita humillarse más para aceptar la cultura tarahumara totalmente. O sea, yo he tenido pláticas fuertes o profundas a lo mejor debería decir, con mi amigo director, el director de esa escuela. Y yo le he dicho en la cara que no crea que yo soy un santo. Él me ha dicho cómo se ha sentido discriminado por parte de los menonitas también. Y cuando él me lo platicó, le dije, y no creas que yo no soy de esos. Nomás para decirle, oye, yo no voy a ser hipócrita aquí contigo. Yo en el fondo batallo muchas veces en aceptar la cultura porque es muy diferente. Y a veces me siento mucho más a gusto en los domingos solamente ir a
a pasar el rato con mis amigos menonitas, porque ahí es donde crecí, ahí es donde a mí me gusta. Es muy, lo hago con mucho más gusto, por así decirlo. Y a veces los discrimino a ustedes, o sea, en el interior, ¿verdad? Yo sé que está mal, es una batalla que tengo, pero yo nomás le dije directamente, no creas que soy un santo. Pero yo dije, pero ya he podido cambiar mucho, porque me aventé a este proyecto. Es donde, pues, yo creo, al tirarte el agua aprendes a nadar, ¿verdad? Ajá, sí. Por eso yo creo que es por la gracia de Dios que si he cambiado en algún modo, pues es porque Dios me tuvo paciencia y me ayudó, pero sigo batallando con eso, y yo creo es por parte de cómo somos criados. Deberíamos de criar a nuestros hijos diferentes, no criarlos de esa manera, de que vean a esas otras culturas discriminadamente, bueno, así discriminándolos. Y yo me considero un mediador porque Dios me ayudó.